Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en un episodio más. Me parece que es el Quinto Poder número 65 de todos los tiempos, los 65 mejores programas de nuestras vidas. No hemos visto muchos programas, por eso son los mejores. Estamos con mucho gusto hoy nuevamente con un invitado. Hace unos meses nos había visitado, pero nos había visitado en su rol de promotor de Claudia Sheinbaum y de El Cambio Verdadero que promueve ella en todo este tema de, ¿cómo se llama el puesto que tiene Claudia Sheinbaum? Coordinadora de los comités de... No es candidata, ¿verdad? No es candidata. Bueno, aquí nos acompaña Ulises Mejía Aro, que ahora viene a platicarnos más de su rol de aspiraciones personales, pero antes de darle la bienvenida y saludar a Ulises, quiero agradecer a mis compañeras de panel, Emilia Pesci, que hace mucho tiempo no nos acompañaba, que por fin pudimos hacer que pudiera venir a Quinto Poder. Emilia, bienvenida. Un gusto siempre, muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy. Y Andrea Robles. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Ulises, qué gusto. El gusto siempre, mío. siempre Buenas es un noches. gusto tenerte por acá en cualquier espacio. ¿Qué te digo? Pues vamos a darle. Y no está usted confundido, no es una reunión de ex trabajadores de la administración pública de Ulises Mejía, en la que yo no estuve, pero mis dos compañeras sí, sino es Quinto Poder. Ulises, buenas noches, bienvenido. Estás buscando posicionarte rumbo a la encuesta que realizará Morena para elegir sus aspirantes al Senado, su fórmula. Pero antes que nada, yo quiero preguntar, ¿tú crees en esa encuesta? Primero, pues agradecerles, en verdad, el espacio. Muy buenas noches, saludo a tu auditorio en este programa número 65 del Quinto Poder. Sin duda, un programa que abre los espacios para que la gente pueda escucharnos y entender la forma en la que pensamos y proyectamos nuestras políticas públicas. Sí creo en estas encuestas, ya se tuvo un ejemplo muy claro en septiembre, esta encuesta donde la compañera, la doctora Claudia Sheinbaum, gana de manera contundente, no solamente en el país, sino también en Zacatecas. Cómo se resguardó la encuesta, desde las compañeras y los compañeros que estuvieron de referentes de cada una de las corcholatas, acompañando esta metodología, certificando pues, las urnas, llevar la cadena de custodia hasta la Ciudad de México. Si eso se replica en todas las demás encuestas, sin duda va a ser un mecanismo totalmente blindado. Pues justamente de esas mismas encuestas, pues no salieron tan bien, salieron ahí medio raspadones. Marcelo tiene ya pocos días. Hoy es miércoles, jueves, viernes, le quedan 4 días a Marcelo Ebrard para definir si se va o se queda a buscar una candidatura, porque MC tiene como único día de registro el próximo domingo, y pues fuera de eso, pues ya Marcelo no tiene mucho para dónde irse, pero no todos salieron tan contentos en la encuesta pasada, Ulises. Ya hablaremos ahorita más adelante de Marcelo Ebrard como tal, pero en la búsqueda de integrar la fórmula al Senado, ¿tú tienes alguna favorita? ¿Tienes alguien que quieras que te acompañe en la fórmula o como sea? Por ejemplo, ¿te gustaría ir con Verónica Díaz? No sé, sería una buena Díaz fórmula. o Trujillo, porque también hay mucha confusión ya. Pues por ahí creo que Vero Trujillo no va en las encuestas todavía, pero se le mandamos un saludo. Pero sí, ¿cuál Verónica preferirías? No, mira, precisarle a tu auditorio cuál va a ser el mecanismo, porque hay grupos políticos que están desinformando, apostándole pues obviamente a la confusión. No va a ser por fórmulas, la encuesta se va a levantar en los próximos días y se van a encuestar los 3 perfiles con mayor conocimiento de mujeres y los 3 perfiles con mayor conocimiento de hombres. Y la pregunta clave, el ancla, seguramente se va a replicar a la que se tuvo en septiembre cuando la doctora Claudia Sheinbaum gana esta coordinación. La pregunta ancla del 75% será a quién de este varón le da más confianza o le da la aceptación para que él pueda ser el aspirante o el candidato en su momento al Senado. Lo mismo con las mujeres. Entonces nos vamos a encuestar por separado. Sin duda, pues vemos compañeras que están haciendo su trabajo, todos en su legítimo derecho, creo que tienen la misma oportunidad. El tiempo de los famosos tapados, de los dedazos, de las imposiciones, pues ya se terminó. Eso se acabó en el 2021, Ulises. Eso se acabó y hoy en la actualidad los tienen nerviosos a varios grupos políticos, porque varios le apostaban a eso, a las negociaciones cupulares, a los acuerdos en las mesas nacionales y que no le preguntaran a la gente. Creo que
es lo correcto, que la gente nos ponga cada quien en nuestro Entonces, justo... ¿no va a haber mesas de negociación? En el tema hacia la Cámara Alta, entendiendo así los candidatos o los aspirantes al Senado de la República, a la Cámara Baja, todo lo que tiene que ver con el Plan C, que es llevar a los legisladores más leales, con mayor aceptación, a arropar a la doctora Claudia Sheinbaum en la segunda etapa del Proyecto Nación, el mecanismo es el de las encuestas. Hay cierto número de municipios, todavía no se han definido, donde también por su importancia territorial, por su importancia poblacional, también van a ir a encuestas. Y en el tema de la convocatoria es claro, va a ser el método de la encuesta y o consenso, ¿no? Entonces, donde se logren los consensos, que es lo que tenemos que privilegiar. Pero eso de consenso no es una negociación cupular de fondo. Sí. No, porque los consensos pues tienen que ser con los aspirantes, no con los patrones que anteriormente se daban, no con los jefes, las cabecillas de estas familias, donde ellos decidían quién podía ir sin preguntarle inclusive a los demás aspirantes. Eso es lo que ya quedó atrás. Maestro, ¿no sería más fácil si el consenso se diera desde antes de la encuesta? No es Creo que es lo idóneo. no sería incluso pues muchísimo más fuerte contra esta cúpula de la que se habla, tenga el nombre que tenga, el que un acuerdo se diera desde antes de una encuesta para evitar justamente estas prácticas. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, de la elección de consejeros en Morena, que incluso me parece que desde tu grupo se denunciaban algunas prácticas irregulares de mover masivamente a las personas para que voten o de dirigir de un grupo de otro para lograr el control del partido en el estado. Eso no puede suceder, no quienes aspiran a medirse en esta encuesta no están previendo estas prácticas ya añejas, que viejas, bueno, que yo sí creo no nos hemos quitado de encima, ¿no? Viejas que siguen siendo estas nuevas. prácticas barletescas. No, que parece que se Añejas reforman, renovadas, ¿no? Sí, ya. Camuflajeadas. No, mira, sin duda, Emilia, pues lo idóneo, pues la base de todo este movimiento pues debe radicar en la unidad, es decir, en los consensos. Pero lamentablemente hay grupos que no le apuestan al consenso, le apuestan a estirar de más la liga, inclusive hasta se les revienta. Otros le apuestan a esas negociaciones y lamentablemente así son pues las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que garantiza más? Tú comentas el tema de la elección interna hacia los consejeros del partido donde milito. Esa fue una movilización porque se trataba de una elección directa, es decir, ibas a una urna y votabas por alguna opción. El mecanismo de las encuestas te blinda en tu anonimato, te blinda con una muestra estadística que se va a correr en su momento. Hay casas encuestadoras espejo, entonces creo que ese mecanismo inclusive nos ayuda más que irnos a enfrentar a la urna, porque habrá compañeros donde estamos en total desventaja debido a que no tienes un cargo público y no puedes tú movilizar con la gente que está en el cargo público, pero hay gente que sí lo hace. Entonces esa política es la que estamos nosotros tratando de dejar atrás. Sin Como duda, Narro, que es senador, por ejemplo. Pues no como Narro, de aquellas instituciones donde... Porque Saúl ya renunció y él vino aquí y dijo, yo ya soy un ciudadano de a pie desempleado, entonces yo no tengo nada que... No, y qué bien, porque creo que es parte del sello que queremos generar, esta nueva generación de políticos, donde dejemos atrás las viejas prácticas. Si las adoptamos, entonces ¿qué generación estamos haciendo? O sea, ¿qué revolución de la conciencia estamos enarbolando si estamos replicando las viejas prácticas? Ulises, dice tu compañera de militancia, Soledad Luébano, que está compitiendo en una desventaja notable. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, venir del Senado y querer repetir al Senado y estar en desventaja. Yo creo que todos tenemos la misma ventaja. Lo digo haciendo referencia a lo que sucedió en septiembre. Si los espacios públicos, si las estructuras mal empleadas, porque no son para eso, ayudaran, entonces los resultados hubiesen sido totalmente contrarios a lo que fue público a nivel nacional y a nivel local. Creo que el anonimato, el estar en tu casa, no te preguntan tu nombre, no se llevan tu domicilio, eso le da también libertad a la gente a expresarse. Y es lo que buscamos. Cuando la gente se siente libre en expresar su sentimiento hacia una persona o a otra, o bien hacia la apatía de los que está viendo en la lista,
Creo que es lo correcto, es lo democrático. Y no hay- Cuando generas esa fuerza de movilización. No hay una fuerza de movilización en los servidores de la nación para posicionar a Verónica Díaz como la preferida, porque creo que solo hay 2 mujeres que por Morena buscan estar en la encuesta, y esas 2 después se tienen que medir contra Giovanna, que Giovanna se va a registrar por el PT. Así es. Entonces Verónica Díaz le tiene que ganar a Soledad Lévano. Mira, hay muchas Y narrativas. ella tiene 1000 servidores de la nación, y Soledad no. Pues no debería utilizarlos porque eso es corrupción. ¿Y tú crees que los está usando? Pues hay muchos temas, muchas narrativas que se están generando. Así el tanteo, si tuvieras que decir los está usando. Pero hay temas No, pues yo no. documentados de eso. O sea, si temas hay documentado, pues habrá que hacer las denuncias, porque ningún servidor público puede echar mano de su espacio para beneficiarse personalmente, y eso es un delito y se castiga inclusive hasta con la cárcel. Entonces, quien está haciendo eso, pues está jugando con fuego. La ciudadanía que está detectando independientemente cualquier instancia, inclusive presidencias municipales, pues es un delito y habrá que denunciarlo. Entonces, Ulises Mejía confía plenamente en que eso no va a suceder. No que confíe, tampoco soy pues algún improvisado. Sabemos que hay grupos que están operando fuera de las reglas. Esta narrativa que soltaron sobre si yo era elegible o no era elegible a participar, hay varios procesos, tú acabas de comentar uno. El primer proceso es interno de Morena, donde la convocatoria pues es clara, donde todo el mundo en su legítimo derecho puede aspirar, inclusive los que están en otro partido político, está una cláusula que es los de los aliados. Y si no es suficiente estas cláusulas, la última dice la comisión va a decidir pues a criterio propio prácticamente, va a analizar. Pero viene el convenio de coalición, que tampoco lo explican. Ese se va a firmar el día 19 de noviembre y deja sin efecto todas las convocatorias de los partidos políticos. ¿Y luego para qué hacen nada. encuesta? Bueno, no sabemos si estos reconocimientos que se están generando es para proponer 3 opciones hombres y 3 opciones mujeres de Morena que vayan en su momento a medirse con las opciones que seguramente van a estar en la mesa por parte del Partido del Trabajo o por parte también de el Partido Verde. ¿Sería una segunda medición? ¿O Sí, ahí sí habría una... Es No. como la segunda vuelta. No está claro, Sería no la sabemos, tercera. no sabemos si está claro porque en este caso Se sí, volvió más confuso Morena que el PRI, ¿no? no sabemos si va a ser una segunda medición o si van a llevar todo esto hasta después de que firmen el convenio de coalición y le pregunten a Morena cuáles son tus perfiles más competitivos, o si ya Morena va a decir, pues este es el hombre más competitivo y esta es la mujer más competitiva. Oye, Ulises, y eso Y de... creo no- que sería lo eso- idóneo, pues. Perdón, no, adelante. Eso no es en el fondo aceptar de forma tácita un acuerdo popular, porque no sabemos las reglas, no sabemos cómo se va a definir, pero pues bueno, ya ustedes los jefes, presidentes, dueños de los partidos deciden, y pues nosotros ahí. No es que no conozcamos las reglas, o sea, no conocemos el día de hoy el tema del convenio de coalición. Sí conocemos Que la es otro convocatoria, tema, o sea, que es otro mi tema. pregunta era, ¿hay condiciones para un convenio de coalición en Sí, Zacatecas? totalmente. ¿En Y lo local también? también en lo local, a pesar de que algunos no quieran generar esos convenios, creo que la unidad debe reinar, la sensatez política, la madurez, y esto se hace pues invitando a todos los compañeras y los compañeros que en su legítimo derecho quieren que continúe la cuarta transformación, ¿no? En el PT pues hay compañeras de mucho peso como Giovanna Bañuelos, que es senadora, que está en su legítimo derecho a participar, inclusive en las encuestas que andan rondando en el estado la ponen en primer lugar. Algunas la ponen haciendo fórmula con tu servidor y es la fórmula más competitiva. Pero Con menos negativos, ¿no? Con menos negativos, pero es la radiografía. Una encuesta es la radiografía, es la fotografía en tiempo real de cómo está la situación. Y hay imponderables, hay acciones que tienes que ir corrigiendo. Uno que mejorando, otro ¿no? impresentable. ¿Cómo crees que Seguramente. toman las personas que militan contigo, pero que pertenecen a estas cúpulas que mencionas? ¿Cómo crees que sientan en su estómago que tú, que no perteneces abiertamente, ¿verdad?, a este grupo, y Giovanna, que tampoco lo hace, sean la fórmula más competitiva? Yo creo que la gente está colocándonos a cada quien en nuestra justa dimensión. Y eso es lo idóneo, eso es lo que debemos estar fortaleciendo, que la gente tenga el poder de decisión y no siglarlo a que solamente tienen que salir 2 hombres o tiene que ser un solo partido el que defina, porque le corta la aspiración a quienes seguramente traen mucha aceptación. Entonces todo esto Fuera debe de un ser- solo apellido, Ulises, pero pues, es un solo apellido, ¿no? Tengo mis apellidos muy firmes y creo que la gente nos conoce, sabe de nuestra trayectoria, pero tampoco le apuesto a un apellido. Yo lo que le estoy apostando es a los hechos, no a los dichos, porque el día de mañana aquí vendrán muchos políticos
y podrán decir mil cosas, pero a ver, en la realidad, en tu hoja de servicio, los has puesto en práctica. O sea, fuiste eficiente en el pasado, resolviste problemáticas de inseguridad en el pasado, atendiste a la ciudadanía en el pasado. Si lo hiciste, adelante, tienes una carta de servicio con una excelente presentación. Si en el presente eres empático, echa para adelante, ese político, sea hombre, sea mujer, sea joven o alguien con experiencia, tiene más probabilidades que el día de mañana de resultados. En cambio, si en el pasado vemos a alguien que no pudo sacar, como coloquialmente se dice, el perro de la milpa, pues aquí le vamos a apostar que esa persona su tronco el día de mañana lo enderece. Pues eso no va a suceder. No ha sido un camino fácil, ¿no? Para Ulises Mejía, porque te han puesto mil trabas desde el tener que sortear esto de la denuncia por violencia política en razón de género, ¿no? Después este rumor sobre si se podía o no contender. Pareciera que hay un interés fuerte de que esa afrenta, no quede así, porque mucha gente así lo lee también en rumores, claro, ¿no? Claro. Como el ponérsele al tú por tú a alguien que pareciera no se podía, ¿no? No, yo creo que lo único que están generando es pues que se eviten que la gente decida, y eso es un error en la política. O sea, tarde o que temprano se va a revertir. Entonces, entre más estés sesgando que las decisiones no sean ancladas al pueblo, pues tarde o que temprano se va a revertir, y así lo vimos con el PRI, que gobernó muchos sexenios este país, cómo se sesgaba, y tuvo que llegar Andrés Manuel, y la decisión fue de manera contundente del pueblo de México apostarle a un proyecto ya diferente. En el caso de Zacatecas, quienes traen esas ideas, quienes sueltan esa información, y qué bueno que la sacas a la mesa, porque es importante dar la certeza a la gente. O sea, mis derechos políticos y electorales están vigentes. Yo no estoy en ningún padrón de personas violentadoras, y el padrón es público. Pueden ustedes teclearlo en el sistema nacional y podrán observar que ahí no aparece Ulises Mejía Haro. A tal grado que participamos en el 2021, si bien 10 días antes de que terminara la elección, sin nuestro nombre, porque las boletas pues fueron impresas inclusive con anticipación a los tiempos. Todo eso demuestra pues una desesperación. Yo no lo encuentro de otra forma. No podemos dejar que llegue pues este equipo político o este personaje a toda costa, y eso obviamente pues va acrecentándose día a día y se va a manifestar con la propia ciudadanía, porque no podemos tomar decisiones por terceros. La gente tiene que ser la que defina, y insisto, el método de la encuesta, ahora que ha madurado un poco más, no es lo mismo que se hacía en el 2021. Ahora estas encuestas traen referentes, traen encuestas espejo, traen cadenas de custodia, muchas de ellas van a ser presencial. En Zacatecas no sabemos, porque lamentablemente el clima de inseguridad que azota muchas regiones de nuestro estado, pues no va a permitir que casas encuestadoras con mayor facilidad vengan o se nieguen a participar para salvaguardar pues obviamente a su equipo, que es lo importante, no exponerlos. ¿Y qué decirle a la gente de estas prácticas pues que se dan dentro del mismo instituto político, ¿no? Es como lo que se llamaría fuego amigo por ahí, ¿no? ¿Qué decirle a la gente respecto a Morena, ¿no? Que decimos es distinto, llegó López Obrador, parece que hubo un cambio, pero seguimos viendo que estas cosas suceden. Y lo vemos cerquita, ¿no? Sí. ¿Cómo decirle a la ciudadanía que Morena sigue siendo una opción? Hay que abrir bien los ojos, porque dentro de Morena y dentro de todos los partidos políticos siempre te vas a encontrar con oportunistas, con mercenarios, que se ponen una camisa cuando les conviene, y cuando ya esa camisa está quemada la dejan tirada, se ponen otra, y así vimos lamentablemente oportunistas que llegaron a las cámaras. Personajes que ganaron por el movimiento y que llegaron a las cámaras y dicen es que a criterio personal voy a votar en contra de esta iniciativa de ley, o simplemente presento mi justificante médico porque estoy enfermo, o me voy a abstener. A ver, compañera, o me voy al PAN. o me cambio de instituto político. A ver, compañera o compañero, pues no somos un equipo de sueltos. Usted representa a más de 33 millones que no cabemos en ese recinto, por eso usted es el portavoz de nosotros, y nosotros queremos que esa iniciativa pase. Pero por ejemplo, si le preguntaran a la mayoría de los zacatecanos si estaba de acuerdo en desaparecer el fondo minero, pues al final de cuentas son los portavoces de los zacatecanos, claro, pues tuvieron que haber votado en contra de los senadores zacatecanos, ¿no? Si viene desde la lucha social, por supuesto, ellos tendrían que haber escuchado a la gente, también verificar cómo se está tropicalizando el proyecto de nación, porque no podemos tomar decisiones a título personal. Si así fuese, que también hay una línea, pues es la de ser independiente, ¿no? Vaya por un partido
que le permita pues ejercer su punto de vista, o bien corra por la vía independiente. Pero cuando te montas en este movimiento es porque lo vas a defender, y el día de mañana en esas cámaras, entendiéndose así el Congreso de la Unión, pues va a haber reformas tan trascendentales que no podemos titubear. Lamentablemente por esos titubeos, por haber llevado mercenarios que contribuyeron al triunfo en el 2018, pero no contribuyeron al fortalecimiento y a la consolidación de las bases de la Cuarta Transformación. No pasó la reforma electoral, la reforma energética pues fue descafeinada, qué decir de la reforma al Poder Judicial, la reforma fiscal. Todos esos son temas que están pendientes, o sea, no van a ser olvidados para la Cuarta Transformación. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha invitado a la auténtica unidad, a la verdadera unidad, a la movilización, e invita a los perfiles que tengan dos líneas. Uno, aceptación ciudadana, creo que esto es fundamental, y dos, que tengas lealtad al proyecto. Y pongo esta letra, la I, porque no puede ser una O. O sea, no puedes tener aceptación o lealtad al proyecto porque dejas pasar los mercenarios y los oportunistas. ¿A qué voy con esto? Que puedes tener mucha aceptación ciudadana, pero si de mañana esas cámaras vas a flaquear, vas a decir estoy enfermo, voto en contra, de nada vas a abonar al proyecto de nación. O bien que no tengas mucha aceptación pero sí mucha lealtad, pues se te va a quedar esa persona en el camino, o sea, no va a ganar una elección. Entonces estos dos temas son prioritarios para que podamos arropar el día de mañana a la doctora Claudia Sheinbaum. Ulises, tú, claro, o sea, si investigamos tu pasado como funcionario público, la gran mayoría de tus propuestas y de tus acciones están más inclinadas hacia la izquierda. Pero ¿qué va a pasar si tú llegas al Senado de la República y alguna propuesta, ya en un nivel constitucional, llega a afectar tus intereses personales, como por ejemplo el empresario que eres? Si hubiera una nueva política fiscal, una nueva política económica, entonces, ¿a quién representas? ¿Representas al movimiento o representas al gremio de empresarios que como tú, pues, hacen que gran parte de la economía funcione? No, sin duda el movimiento, representamos al movimiento, pero hay que retirar ese estigma que todo lo que propone la izquierda pues va en contra de los empresarios o en contra de los sectores sociales. Todo lo contrario. Si en su momento la gente decide que yo los represente, ¿cuál va a ser mi tarea? Pues obviamente llevar acciones para que la reforma fiscal o la reforma hacendaria pues contemple también a los microempresarios, a la micro, pequeña y media empresa, o sea, estar en esas mesas de discusión donde diga, está muy bien el tema que están proponiendo de que pues, todo el mundo pague lo justo, ¿no? Creo que eso es básico, pero también cómo podemos fortalecer al pequeño empresario, a los generadores del empleo. Son 97% de cada empleo que se genera aquí en este estado, muchos de ellos vienen de la micro, pequeña y mediana empresa, inclusive hasta de los oficios. Creo que ha faltado esas voces en esas mesas. Entonces, más allá de que vaya yo a dejar en total desamparo al sector que represento, también parte de los pequeños empresarios, al contrario, es llevar esa voz con la experiencia y decir, está perfecto que se incremente el salario mínimo. Creo que eso es fundamental. Está perfecto que podamos acceder a vacaciones dignas, pero también necesitamos fortalecer de manera paralela al pequeño empresario. ¿Cómo podemos pensar en el tema de un autoempleo donde nomás generas pues un auxiliar y el día de mañana ese auxiliar se te va pues 2-3 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a ese pequeño empresario, ese emprendimiento a que vaya en torno a la Cuarta Transformación, a que se monte? Y creo que esas son las políticas que el día de mañana vamos a tener que estar discutiendo. Son los temas que hay que poner en la mesa. Porque coincido, vamos a ir a defender el movimiento en todo momento, pero tenemos que llevar muchas voces para que ese movimiento se vaya fortaleciendo. Lo que hizo López Obrador fue sentar las bases. Lo que tenemos que hacer todos nosotros el día de mañana es profundizar esa Cuarta Transformación. Y aquí pongo el ejemplo de la doctora Claudia Sheinbaum, porque es el ejemplo más claro de cómo se puede profundizar la Cuarta Transformación. Porque a veces en las retóricas, en los medios, con las mesas de discusión, pues no explica ni qué es un proyecto de nación, ni tampoco cómo se profundiza un proyecto de nación. O sea, los políticos que son invitados. Ahí está el ejemplo de la doctora Claudia Sheinbaum, cómo profundizó en el tema de la educación pública. A nivel federal existe pues una beca que es la beca Benito Juárez, que es todo joven que está estudiando una preparatoria pública, por el simple hecho de estar estudiando en esa prepa pública, tiene derecho a una beca que es universal y se atendió no por una ocurrencia, sino porque ahí era donde la alta deserción escolar existía, en los jóvenes.
¿Cómo la profundiza la doctora Claudia? Generando becas para empezar, becando a los niños de preescolar, primaria, secundaria, construyendo universidades para evitar que otras instituciones rechacen a jóvenes. Eso es profundizar la cuarta transformación. Que no lo tenemos en Zacatecas, pues eso se trata, que en Zacatecas el día de mañana se pueda profundizar la cuarta transformación. ¿Y qué resultados tangibles sí ha tenido la cuarta transformación en Zacatecas hoy en día? Porque ya llevamos 5 años de la cuarta transformación. En Zacatecas, en el estado, ¿qué resultados ha dado la cuarta transformación? Bueno, ya en lo específico. Yo creo que el tema que... O no nos tocó en la primera vuelta, hay que esperar a la segunda a ver si salimos en la tómbola. Hay que esperar a ver si nos ponen aquí un tren, a ver qué sale, ¿no? Creo que esas propuestas también tienen que surgir de manera local. O sea, no podemos estar a expensas de qué se propone a nivel nacional. Sino en qué sentido tendría elegir gobernadores, elegir alcaldes, si todo se lo vas a dejar al mandatario nacional. Entonces el gober tampoco se ha puesto mucho las pilas. No quiero yo evaluar su desempeño, creo que la ciudadanía lo hará en su momento. Lo que sí puedo dejar claro es que esa diferencia que yo veo en la Ciudad de México es porque hubo gobernantes que se echaban para adelante en propuestas. O sea, el tema del sistema de electromovilidad sin duda surgió de una iniciativa de la Ciudad de México. Los senderos seguros, que son más de 700 kilómetros, donde son públicos, que hombres y mujeres pueden trasladarse en esos senderos, que eventualmente son más seguros que algunas calles paralelas, donde están iluminados, tienen botón de pánico, donde tienen pues este sistema de vigilancia, pues surgió de una iniciativa de la Ciudad de México, del ayuntamiento, de pues este gobierno local. Y eso me parece interesantísimo, Ulises. Creo que el poder genera esa sinergia. Pero eso es en la Ciudad de México, y te pido que no me tories la pregunta, porque mira, si te va bien, mañana, pasado mañana vas a andar tú buscando el voto para el Senado, y le vas a decir a la gente, y la cuarta transformación en Zacatecas ha logrado lo siguiente para ustedes que viven aquí. ¿Qué ha logrado la cuarta transformación? Cuando en su momento la ciudadanía evalúe el gobierno estatal, ¿jugará a favor o en contra? Yo creo que hay que ser o el federal, o sea, también hay que ser autocríticos. O sea, no todo ha funcionado como se planteó de un inicio. También hay que ser realistas. Pero sí hay muchos avances y son universales. La justicia social hacia los adultos mayores es un gran avance y por supuesto que hay miles de zacatecanos que reciben ese apoyo. Los jóvenes que están estudiando en estas prepas públicas también es un avance. Que no lo hayan podido tropicalizar a todas las regiones del estado, pues habrá que entender el porqué, ¿verdad? Que piensa el gobernador, entonces. Tendremos que entender el porqué desde un ayuntamiento no se puede tropicalizar la visión nacional, porque Andrés Manuel está generando, el presidente de este país, las directrices del Proyecto de Nación. Y aquí el Proyecto de Nación al menos tiene que atender 2 políticas esenciales, que es la política energética, porque Andrés Manuel, su lucha, quienes lo conocemos de hace más de 30 años, ha sido defender el petróleo. Ay, Ulises, ¿cuánto tenías hace 30 años? No, bueno, es que Ulises inició su carrera en segundo de preescolar. Cuando fue nombrado jefe de grupo. Jefe de grupo, cuando... líder del sindicato de movimientos de FOMI. De primaria, ¿verdad? Defensa de los derechos de la primaria. Los derechos de los niños, ahí había unas votaciones, no sé si se acuerdan. Conocemos quizá no me expliqué bien, conocemos su trayectoria desde hace más de 30 años. Yo sí recuerdo que marchaba codo a codo con Manuel Para Barrio. evitar que nos robaran los lonches. No sé de qué hablen ustedes, yo no recuerdo. Yo no había nacido todavía. Pero de la política energética, esa es una política que está establecida en las líneas del Proyecto de Nación. Lograr la soberanía energética, que eso es esencial para un país, ser soberano en un sector tan importante como el de los hidrocarburos. Y la otra política es la política alimentaria, ser soberanos, que al menos un país produzca lo que se come. Si estás a expensas de otro país en estas 2 políticas, pues no hay soberanía. Entonces es un tema... también por ahí hablar mucho y hablando justamente de eso, tocas un tema importantísimo, la soberanía alimentaria. El 53% del maíz que se consume en este país es importado. ¿Es importado? ¿Por qué? Pues porque aquí en México no se puede sembrar maíz transgénico, ¿no? Para intentar cuidar nuestra flora endémica, etcétera. Pero no está prohibido en los tratados internacionales, particularmente en el TEMEC, no está prohibido que se importe este maíz. Esta sí es una facultad exclusiva del Senado de la República. Suscribir y ratificar tratados internacionales. Sí, toda la política exterior. ¿Cuál es la visión? No voy a decir propuesta, porque si no nos cae el IES y todos los trucos, pero ¿cuál es la visión sobre la política exterior?
Primero, fortalecer sin duda la soberanía de este país. Creo que eso es básico y eso es esencial y lo ha demostrado López Obrador. El que tengamos un presidente que no se achica con Estados Unidos, eso es ya un gran avance. Porque lamentablemente veíamos fotos de presidentes donde españoles lo regañaban frente al público mexicano y nadie hacía nada. O sea, ¿cómo es posible, perdón por la expresión, tragar saliva al ver eso? Entonces necesitamos sin duda pues tener una soberanía, y eso no se construye en la política, en las campañas, sino fortaleciendo la industria. A ver, ¿cómo construimos esa soberanía con el tema energético? Pues trabajando en las refinerías, rehabilitándose a hacer refinerías, inaugurando una refinería, comprando otra refinería, para que podamos producir pues más de 1.600.000 barriles diarios de combustibles en nuestro país. En el tema de la soberanía alimentaria, pues se requiere pues echar a andar lo que se desmanteló. O sea, ¿qué podrían hacer, por ejemplo, con los productores de frijol? Alrededor de 17,000 familias productoras de frijol están siendo afectadas por la sequía. En Zacatecas se va a perder el 70% de la producción de frijol. Imagínate. Que se concentra en 6 municipios encabezados por Sombrerete, Zainalto, Río Grande. Imagínate, no solamente es el tema de la sequía, sino también el tema de la inseguridad. Pues mira, los productores tocan la puerta todos los días allá en la Ciudad de México y en el Congreso y pues no encuentran mucha solución. ¿Qué se puede hacer desde? Muchas cosas se pueden hacer. En el tema de la pregunta de Andrea, mi formación inclusive es comercio internacional. Estoy de acuerdo en el tema de los tratados internacionales, pero no a costa de que desmantelen nuestras industrias locales. ¿Y qué está pasando? Está pasando, por ejemplo, fíjate, o sea, yo pienso mucho en el tema justo del desarrollo de tecnología, que también está limitado para México en el tratado, ¿no? Con los Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo la importancia, ¿cómo podemos tecnificar el campo mexicano si tenemos como obstáculo justamente este tratado que permite la entrada de granos transgénicos, claro, no permite su producción y además limita la tecnificación? O sea, también hay errores en el gobierno federal. Por ejemplo, este programa que se llama el que está en el sur del campo para que fortalecieron el campo. Pues sí, el del campo. Sembrando vida. Sembrando vida, claro. ¿Qué pasó con Zacatecas? ¿Por qué no puso Zacatecas en ese programa? Y el frijol, o sea, particularmente. Cuando Zacatecas es el principal productor de frijol en el país. Y en el mundo de los principales. O sea, yo no coincido que estemos importando maíz, chile, cebolla, ajo. Es más, que los zacatecanos estemos consumiendo frijol peruano, frijol de Centroamérica, si somos de los principales productores. ¿Qué ha faltado? Pues que nos pongamos las pilas. O sea, si bien la política exterior tendrá que replantearse en ciertos temas para el fortalecimiento de la siguiente soberanía, que es la alimentaria. Hoy se logró el fortalecimiento de la primera soberanía, que es la energética, y se tuvo que replantear el marco jurídico para este fortalecimiento. Ahora es importante que lleguen senadores y diputados federales el día de mañana para que hagan ese reingeniería jurídica y que podamos sentarnos con ese Tratado de Libre Comercio a ver en qué condiciones se encuentran nuestros productores mexicanos, porque puede ser un dicho muy sencillo: pues hay que importar, sale más barato. Pues sí, pero ¿a qué costa? Estás desmantelando la industria local. En el pasado pudieron haber optado por importar leche, sale más barato que producirla. Pues sí, la radioactiva. Mediante la que era lache. Mientras sigue viva tu industria, pero en el momento en que los establos ya fueron vendidos, en que los animales fueron sacrificados, ya no de producción de leche, sino ya para carne. Entonces, en ese momento, cualquier país que te vendía la leche te la puede subir a cualquier precio, porque ya no eres soberano, ya no puedes tú producirlo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Sí es el libre mercado, por supuesto, sí la globalización, sí los tratados de libre comercio, pero no podemos desmantelar nuestras industrias locales. Tampoco podemos llevar a participar a un productor de frijol zacatecano a un tratado de libre comercio donde ni siquiera tienen la NAMEJA que lo soporte. Entonces, todo eso tenemos que ir a discutir. Eres doctor, eres maestro en Business Administration, ¿verdad? Tienes 2 carreras, hablas fluidamente inglés. Además, cuando fuiste alcalde les bajaste por ahí unos camiones de bomberos, ¿no? A los vecinos del norte. Y el programa del extinto 3x1, pues nunca se paró en tu administración. ¿Crees que eso te da razones para ser más competitivo que pues algunos compañeros que van a enfrentarse contigo en la encuesta y que pues a duras penas hablan en español? Yo creo que la capacidad se mide en los hechos y la capacidad se ancla también a tus valores.
hay gente que no tiene la oportunidad de estudiar y tiene esa posibilidad de servirle a nuestro país, de servirle a sus regiones. Hay otras personas que sí tienen esa oportunidad y todos tenemos que conducirnos pues con esa moralidad, con esa autoridad. Quien tenga más títulos que otro no te hace mejor persona. Lo que te hace es, por supuesto, tus valores. Claro que te especializa la mente el prepararte, el estar en los posgrados. Yo tuve la oportunidad de estudiar dos licenciaturas, 2 maestrías, de haber egresado de un doctorado que inclusive mi tesis tiene que ver con el tema de los migrantes, en la asignación del diputado migrante. Desde mi punto de vista ya caducó. Fue una lucha muy importante que iniciaron compañeros como el doctor Miguel Moctezuma en su momento, que le abrió, los visibilizó a la comunidad migrante en nuestro país. Pero hoy, lamentablemente, esas designaciones han caído en cúpulas, han caído en familias, han caído inclusive en la desfachatez de llevar migrantes por el simple hecho de haber nacido allá, pero haber vivido todo el tiempo acá, que nunca fueron a Estados Unidos posterior a su nacimiento. El o poder que es el o- poder. el poder es el poder, o que tienen una green card y que pues, no saben ni siquiera la situación actual de los migrantes. Que no se saben la de chambear, pues. La de chambear, esta rutina que se tiene allá en Estados Unidos. Entonces, esos planteamientos, esta iniciativa que estoy generando, que esta tesis se evoluciona hacia una iniciativa de ley para replantear el método de asignación del diputado migrante. ¿Qué planteo? Digo, no era el tema, pero me emociona. En un minuto, ¿qué planteo en esta tesis, que se convierte en iniciativa de ley en su momento? De que se cree un distrito extraterritorial, o sea, el distrito número 19, y que esos 2 diputados migrantes que hoy tenemos en el Congreso no lleguen por cuotas de partidos políticos, lleguen de manera independiente, mediante una terna que propongan los migrantes organizados en Estados Unidos, que son estas 3 personas, hombres, son estas 3 personas mujeres, y que vayan a una elección, y que los migrantes nos digan, el hombre es fulanito tal, y la migrante es fulanito tal, y esos son los 2 ciudadanos que se integran, ni siquiera presencialmente, virtualmente, porque no los queremos que se fusionen acá en Zacatecas con los otros 28 diputados locales, sino que se queden en Estados Unidos a hacer agenda pública. ¿Quién está velando por las familias que ya nacieron en Estados Unidos, que ya son la segunda, tercera generación? Los Dreamers. Los Dreamers, ¿quién está velando por ellos? O sea, acá hay otros 28 diputados, hay gobiernos municipales, hay gobiernos estatales, hay un gobierno federal que tiene que cuidar a sus familias que se quedaron aquí, pero hay quien nos está protegiendo. Entonces, esa es como la visión, y por eso estos responsabilidades de las cámaras son para eso, para llevar propuestas consensuadas. Esto es una iniciativa personal, se generó de un consejo de ciencia y tecnología, se generó de platicar con muchos investigadores, con migrantes. Entonces, este tipo de políticas públicas creo yo que son las que tenemos que estar implementando, pero jamás que atente con el Proyecto Nación. Al contrario, cómo perfeccionamos esas ideas ancla del Proyecto Nación, cómo las consolidamos, las especializamos de la mano de la academia, de la mano de la ciencia, de la mano de los sectores. Creo que eso es lo que podemos aspirar el día de mañana, y el ejemplo más claro es una científica que hoy en día va arriba en todas las encuestas y se llama la doctora Claudia. Oye, y hablando del contrario de tu ejemplo de una científica, ¿no te preocupa que el gobernador te juegue chueco si tú fueras el candidato al Senado? Digo, ya lo he hecho antes. ¿No te preocupa que él diga, bueno, pues que mejor llegue Miguel Alonso o quien sea, ¿no? Que no, pues llegue Ulises, porque Ulises puede ser gobernador, o puede ahí ocurrírsele algo, puede ser un contrapeso, entonces mejor háganle ahí fuego amigo y que no llegue. Desconozco cuáles sean Pero no te preocupa ahí que... No nos preocupa, porque no estamos solos, porque la gente tiene conocimiento, sabe de la realidad. Ustedes como pues medios de información, como reproductores de información real, pues obviamente hace que la gente se informe, hace que la gente se alimente de la verdad. Creo que el día de mañana podrá decidir la ciudadanía de manera libre. Creo que es fundamental que la gente tenga esos espacios, y si el día de mañana decide que vaya A o vaya B o vaya C, pues es parte fundamental de este proyecto. Oye, y en una campaña, ¿cómo se puede, digamos, Morena está bien calificado, Andrés Manuel López Obrador está muy bien calificado, pero él gobernó, y al final de cuentas vas a hacer, ahí haz campaña, y ya le estás recorriendo al estado, pues en el estado que gobierna David Monreal, el gobernador peor evaluado de todo el país, en un estado con una sensación de inseguridad tremenda, y que poco está haciendo para cambiar esas cosas.
¿qué tanto te puede afectar la mala calificación del gobierno del Estado, sin calificar tú, que sabemos que no lo calificas también? ¿Qué tanto te puede afectar, o qué tanto le puede afectar a la fórmula al Senado, al Congreso de la Unión, al Congreso local, a los municipios, el papel del gobernador, o cómo se percibe el gobernador por la ciudadanía? Yo creo que nos afecta el papel de los representantes populares, que hoy tienen una responsabilidad, y todos, independientemente de los partidos políticos, más los que están dentro del proyecto de este movimiento, sin duda ayudan o perjudican, porque la gente se empieza a generar ese criterio. O sea, les dimos la oportunidad y no vemos mucho avance en mi municipio, no vemos mucho avance en mi colonia, la inseguridad se ha incrementado, pensamos que iba a ser un cambio verdadero. Por eso es importantísimo que la gente conozca bien a los personajes, conozca bien a los políticos, conozca bien sus trayectorias, para evitar pues llevar esas sorpresas en el camino. Entonces sí afecta malos gobiernos, sin duda, y no somos ajenos de la realidad. O sea, las cosas en diferentes puntos del Estado no están funcionando bien. Habrá que sentarnos, verificar en su momento qué es lo que le hace falta, cómo se puede fortalecer. No se trata de hundir más el barco o de echarle lumbre al barco, no, se trata de cómo podemos sacar este barco, porque en este barco vamos todos, haya sido como haya sido, pues este barco ya está en alta mar. Dijo Felipe Calderón. Y tenemos que ayudarnos entre todos. Por eso mi invitación a la unidad es sincera, es real. Yo sé que de otro lado o de otros lados, no puedo pues generalizar un grupo político en específico, quizá no tienen esa madurez de llamar a la unidad, lo ven como una competencia y quede quien quede, o sabes si hicieron una conferencia de prensa, tú, Narro, el Oso Medina, llamando a la unidad en torno ahí al proyecto de Claudio. Invitaron a Saúl Monreal. No lo invitaron. Pero eso no es también romper la unidad del otro lado. No lo invitaron porque lo que nos unió... Porque no es compa. No es porque no sea compa, sino lo que nos unió en ese momento fue pues todos los atropellos que vivieron diferentes grupos políticos. Y en la primera etapa es unirnos, quienes fuimos víctimas de esos atropellos políticos, poder fortalecernos e ir avanzando en el llamado pues, sincero hacia... de acuerdo justamente en estos grupos para consolidar alguna fuerza que pudiera generar un contrapeso a lo que pudiera ser una campaña, pre-campaña, coordinación, una cargada oficial, una cargada orgánica. Sí, o sea, ¿por qué no generar este músculo entre todos? ¿No pudieron ponerse de acuerdo? ¿No lo platicaron? Yo sí lo platiqué, lo he planteado una y otra vez, que es importante que generemos esa unidad. Los otros compañeros en su legítimo derecho están analizando, están valorando. Creo que a nadie le podemos negar el paso a sus aspiraciones. El día de mañana, pues esas encuestas nos podrán pues definir quiénes van a encabezar, independientemente si se hayan registrado 50 personas, pues van a quedar solamente 3, los 3 hombres más conocidos y las 3 mujeres más conocidas, y son entre ellos y entre ellas quienes la gente va a poder decidir. Claro que siempre debe reinar la sensatez, y lo dije al inicio del programa y lo sigo repitiendo, esa madurez política tiene que ir en torno a un proyecto, no personal, a un proyecto de nación, donde si le toca a Ulises, adelante, si no le toca a Ulises, tendrá que apoyar ese proyecto de nación. Y si mañana te dicen, ¿sabes qué? No, pues quedó el Oso, Saúl y Narro, Ulises, pues no te tocó, tú tranquilo, ¿te vas a hacer campaña por Claudia o vas a buscar otro espacio donde competir? No, yo sin Dentro duda de Moreno, voy a respetar esas metodologías, no voy a ser el rebelde de que no vaya a respetar cómo se generó estas Luego, si te vas a otro partido se hace un desmadre, no te dejan ni poner tu nombre en la boleta y andas haciendo media campaña así, media no, ya ha tocado, mira. Hay que dormir por ahí. No, buscando chalecos morados a las 12 de la noche. No, pero ahí fue porque no se siguieron las reglas, y obviamente pues jamás voy a perder mi dignidad. Cuando tú logras identificar que son atropellos, pues hay que defenderse. Claro. Si esta encuesta, por supuesto, da la garantía, da la seguridad y queda fulanito, perenganito, pues habrá que respetarla, porque tú estás firmando un acuerdo. Pero pues te tuviste que haber medido para entrarle, ¿no? O sea, ya sabes cómo anda la cosa con la medición, ¿no? Y claro. Tú decías, nos favorece a la senadora y a mí la intención. Pero con todas estas experiencias, podemos estar seguros de que no vamos a poder ninguna sorpresa de que ahora Ulises... ¿Y pues qué creen? Pues déjenme les digo. No, mira, al final de cuentas,
el círculo político, la sociedad, está analizando el actuar de cada quien. Yo sí estoy, no confiado, pero estoy seguro que estamos haciendo lo correcto. O sea, lo correcto es llamar a la unidad, llamar a esa movilización, que la gente esté informada. Eso es lo correcto, constituir comités de defensa de la Cuarta Transformación. Llevamos más de 440 comités que se hicieron presentes hace unos días en uno de los hoteles aquí de la capital, con un lleno total. Las encuestas que hoy en día están haciendo esos tracking de medición, afortunadamente nos van ayudando. O sea, la aceptación de la gente ahí está, pero no nos podemos confiar, por lo mismo que sigue trabajando, recorriendo las regiones de este estado, estar consolidando la Cuarta Transformación en función de que esto continúe, que continúe de la mano de la gran mujer, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum. Obviamente hay imponderables en la política, no somos ingenuos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es evitar que se den esas decisiones, esos Por ejemplo, que imponderables. le preguntamos a 1000 personas, todos servidores de la nación, ¿quiénes quieren en la fórmula al Senado? Y pues el resultado fue evidente. ¿Quién sabe? A lo mejor te llevas una sorpresa. Ulises, yo creo que eres una persona inteligente, digo, porque te Gracias. conozco de hace años. Entonces te quiero pedir algo. Si esto no es una pregunta, ¿cómo no tú, para fines de la ley electoral, cómo cualquier aspirante de Morena que quiera ser senador o senadora de la República puede ir, por ejemplo, a Mazapil o Honorio de Ángeles a pedir el voto a favor de la Cuarta Transformación, cuando la Cuarta Transformación fue la que desapareció el Fondo Minero? Y bajo otro escenario, ¿cómo puede cualquier aspirante ir a pedir el voto a lugares como Villanueva, como Fresnillo, donde hay familiares buscando literalmente todos los días a sus desaparecidos? Sin mencionar a Andrés Manuel y a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que esas bases, la base que sentó Andrés Manuel fue combatir la Sí, corrupción. perdón. ¿Volvemos a empezar? Pero Nuevamente. sin mencionar, ok, va. Coyote. La base fue combatir la corrupción. Eso creo que fue el primer paso. Y esos programas tenían corrupción, hay que decirlo. Yo lo viví como alcalde, como había grupos de migrantes organizados, no generalizo porque hay muchas excepciones, pero donde te planteaban el triángulo perfecto, donde nos mandas el dinero, acá lo recibimos, te lo regresamos al ayuntamiento y la obra va con fulanito o perenganito y ahí va el moche. A ver, eso no lo vamos a hacer, por supuesto que no lo vamos a permitir. ¿Qué es lo que sucedió? Que en la primera etapa de este cambio verdadero, pues se necesitaba combatir la corrupción y lamentablemente esos programas estaban con corrupción. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la segunda etapa? Corregir esos programas, modernizarlos. Si a lo mejor ya no se llaman 3x1, se pueden llamar apoyo a migrantes, a lo mejor ya no es el fondo minero, sino es cómo darle bienestar con ese apoyo que generan las minerías a las regiones y que no recaiga en una sola persona la decisión. Creo que es parte en el tema de la corrupción. Entonces, se inició, se cortó de tajo, ahora tenemos que generar replanteamientos hacia esos sectores que tampoco están en pleno abandono. O sea, los migrantes sin duda han sido atendidos, habrá que ver cómo se puede canalizar esos migrantes, ese apoyo de los migrantes en un esquema de multiplicación de recursos que es muy bueno, y no solamente para obras. ¿Por qué no lo pensamos también para becas? ¿Por qué no lo pensamos para emprender un negocio? ¿Por qué no lo pensamos para fortalecer también esos sueños de muchos zacatecanos que se pueden convertir en realidad? ¿Por qué tiene que ser única y exclusivamente en una obra donde un alcalde puede ser de manera unánime decidir vamos a pavimentar esta brecha donde no lleva a ningún lado, por llevarse pues el beneficio de hacer la obra, de tener recurso, de lo que conlleva pues trabajar con corrupción? Entonces creo que estos dos programas desaparecieron porque estaban inmersos en la corrupción. Ahora, fíjate que si tan solo todos los senadores zacatecanos hubieran votado a favor de que no desaparezca el fondo minero, no hubiera desaparecido. Únicamente 2 senadores por Zacatecas, una senadora de la 4T y una de Va por México, Claudia Naya y Giovanna Bañuelos, votaron en contra de su desaparición, pero Ricardo Monreal, que era un senador pluri, Soledad Luevano y José Narro votaron en contra. Si tan solo ellos hubieran votado por el fondo minero, no hubiera desaparecido. Es decir, si hubieran votado por los intereses de su tierra, por encima de cualquier otro interés, no hubiera desaparecido. Pero si tú hubieras sido senador en ese momento, ¿tu voto a dónde hubiera ido? ¿Al interés nacional, digamos, al interés que marca la línea de la 4T, o al interés de los habitantes de tu estado?
No, sin duda al interés de quien yo represento. Que De los habitantes de tu estado a la 4T. Represento, si yo llego, represento un movimiento y represento a los habitantes que me hicieron llegar por medio de este movimiento, ¿no? O sea, no podemos generalizarlo de manera muy, muy abierta. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Pues hubiera llevado mi voz a ese congreso. Se hubiera planteado esta solución. Es decir, a ver, se va a desaparecer, ¿cuáles son los programas que se van a desaparecer y por qué se van a desaparecer y cuáles son las vertientes, el origen de que se están desapareciendo estos dos programas, en el caso muy específico del 3x1? La corrupción en la conformación de los clubes migrantes, pues hay que modificar cómo se conforman los clubes migrantes. Las aportaciones de los clubes espejo que están en México o la aportación del gobierno en turno, ¿dónde radica la corrupción? Primero, plantear una solución. Creo que esas voces debieron haber estado, y más como zacatecanos, porque uno de los programas tan importantes que nació en Zacatecas fue el 3x1. Entonces, esa lucha de los legisladores no fue creado por Ricardo Monreal, ¿no? Por ahí en el no, impulsado inclusive desde Congelado Borrego. Entonces, parte de estos programas, los zacatecanos, ¿qué hubiera hecho yo si estuviera en ese momento? No esperarme al día de la votación, o sea, haber hecho acciones para organizar a los migrantes, verificar cuál es el error, identificar la problemática que originó la corrupción de esos programas y cómo se puede corregir. Yo creo que lo dejaron suelto. Se fue la bolita de nieve y llegó al pleno. Pues es que también cuando mandan el presupuesto no dan mucha chance de platicarlo y debatirlo. Pero cuando mandan el presupuesto... Que dicen, sin una sola coma que se modifique va esto, compadre. Entonces dice Ulises, no le modificamos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aprovechar esos consensos, aprovechar esas cercanías. A ver, el día de mañana va a estar una científica llevando las riendas de este país. La toma de decisiones está en función, pues, de la investigación. Sin duda las remesas ayudan mucho para este país. Sin duda estos clubes migrantes ayudan bastante a este país y hacemos referencia, de nueva cuenta, al extinto 3x1. Yo le pregunto a los migrantes, yo le pregunto a los legisladores que están actualmente tomando decisiones, ¿cuál es la propuesta alternativa? O sea, se eliminó la palabra 3x1. Está bien. ¿Cómo podemos resarcir? ¿Cómo podemos generar un programa que se puede hacer apoyo al migrante o las remesas productivas o multiplica el apoyo de mil cosas? ¿Y cómo evitamos que se genere un vicio de corrupción en nuestros programas? Eso es lo que tienen que estar haciendo los legisladores y más como zacatecanos en un tema tan importante como es el sector minero y como es el sector migrante. Entonces, esas propuestas tienen que llegar con antelación, porque eso hay mesas de discusión. Antes de que se nos acabe el tiempo. Que ya se nos acabó, pero... No, el tema ambiental también está de por medio, ¿no? O sea, yo le sumaría a lo que comenta Andrea. Se habla mucho, incluso hace un momento lo mencionabas, el tema de los energéticos, está también todo lo que sucedió con el litio en el país, pero asimismo las denuncias de varios pueblos que donde ya se extrae litio y se genera la contaminación de las aguas, y bueno, pues también son temas que pareciera se están dejando ahí sueltos, ¿no? Entonces, yo nada más lo dejo ahí porque pareciera que sí, apoyemos o no a la 4T, la crítica o la autocrítica, claro, siguen siendo muy necesarias. Entonces ahí te encargamos, maestro. Son necesarias y por eso es importante, maestra, de que tengamos esa mayoría calificada. Porque hay reformas de gran calado que no pasan por no tener las 2/3 partes. Y muchos creen que es por culpa del presidente. Ay, ¿por qué no tenemos a todo el mundo becado el día de hoy como está en la Ciudad de México? ¿Es culpa del presidente? No tenemos una mayoría calificada. Entonces no se plantea un presupuesto porque no hay esa mayoría calificada. Entonces, hasta que tengamos la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de ambas cámaras, podemos generar estos cambios que necesitan ser estructurales, y estructurales tienen que ver con una atención de fondo para atender la inseguridad, para atender pues toda esta corrupción que inmersa también en el sistema electoral. Es decir, no hablo de las instituciones, pero sí de todos estos plurinominales que se aprovechan de esos espacios, de los partidos políticos que reciben pues presupuestos los 365 días del año, cuando pues van a elección cada 3 años o cada 6 años. Entonces todo eso se tiene que corregir. No se ha podido echar a andar toda esta estructura porque hace falta esas mayorías, hace falta que lleguen legisladores que sí defiendan un proyecto de nación, pero también colaboren a que ese proyecto de nación se perfeccione, se mejore, se fortalezca. Creo que esa es pues la importancia de un legislador. Aquí vendieron mucho el espejismo
de que había cercanía con ciertos personajes de la política nacional. Pues ¿dónde está esa cercanía? ¿Dónde están esos proyectos que los estén generando? ¿Dónde está pues esa cartera de proyectos que sean técnica, financiera y socialmente viables? Porque no se trata solamente de pedir más recursos para una entidad, pedir más recursos para un municipio. ¿Qué vas a hacer con esos recursos? ¿Que quieres 1,000 millones de pesos? ¿En qué los vas a invertir? Porque todavía no se ¿Qué vas a gastan desarrollar? el presupuesto cada año de lo que ya Hay tienen. inclusive entidades que pues, rayan en la responsabilidad de los subejercicios, o sea, ni siquiera te terminan lo que te manda la federación Este es una y de esas estás entidades. pidiendo más recurso. De mi gober, David Monreal, no vamos. Entonces, el extender la mano tiene que ir acompañado de una carpeta de proyectos. De lo contrario, pues ¿quién va a confiar en darte dinero si no sabemos en qué lo vas a emplear? Entonces, eso es lo que ha faltado y para eso son los legisladores. O sea, yo no he visto una reunión con todos los legisladores de este estado discutiendo proyectos para Zacatecas. Y sí los había en otros momentos. Sí había reuniones donde citaban a todos los diputados federales, independientemente del partido que fuese, junto con los senadores. Tema Zacatecas, ¿qué vamos a discutir? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo vamos a generar esta fusión? Independientemente de la ideología de partido que usted traiga, representa pues sin duda sus proyectos, pero ¿cómo generamos coincidencias? El hecho que yo sea de la 4T no significa que no pueda tener coincidencia con la gente que opine o enarbole otro proyecto. Si no coincidimos en visiones generales, pues habrá puntos de coincidencia en temas secundarios y habrá que buscarlos. Y una vez que nos encontremos ahí en esos puntos, en esos nodos, pues tenemos que hacer trabajo en conjunto. Eso es lo que le ha faltado. No quiero personalizar en algún legislador, en algún compañero o compañera, pero es lo que le ha faltado, la unidad en torno a tu estado, la unidad en torno a tu visión, de que nos vaya bien a todas y a todos, ¿no? Pues mira, a nosotros lo que nos anda faltando es tiempo para seguir aquí platicando. Ulises, te agradecemos mucho. Andy, muchas gracias por acompañarnos. Emilia, Ulises, muchas gracias en esta segunda visita que haces de Quinto Poder. Nos vemos tal vez en una tercera visita en unos meses por acá. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches a todos, muchas gracias.